¿Te imaginas mirar al cielo y decidir enfrentarte al monstruo más grande de la Tierra? No un enemigo con rostro, sino una fuerza de la naturaleza, un huracán. Pues por increíble que suene, esa locura fue real. Se llamó Proyecto Storm Fury y su objetivo era literalmente controlar los huracanes. Un experimento tan audaz que parecía sacado de una película de ciencia ficción. La idea nació en los años 60, cuando Estados Unidos vivía su época más ambiciosa. Querían conquistar el espacio, el átomo y también el clima. En plena Guerra Fría, los huracanes eran vistos casi como armas naturales. Si podemos destruirlos, podremos salvar millones de vidas, decían. Y así, un grupo de meteorólogos, pilotos y soñadores se subieron a aviones para bombardear tormentas. Sí, has oído bien. Se metían a propósito dentro de los huracanes. El plan, en teoría, era ingenioso. Sembrar las nubes del ojo del huracán con yoduro de plata. Esto liberaría calor latente, debilitando la pared del ojo y, con suerte, reduciendo la velocidad del viento. Sonaba lógico, hasta que el mar decidió reírse de ellos. Los primeros vuelos fueron un caos absoluto. Equipos desbordados por la información, turbulencias imposibles de describir y pilotos que apenas lograban sobrevivir a cada misión. Cruzar la pared del ojo de un huracán era como ser golpeado por un tren invisible. Pero lo más extraño de todo es que a veces parecía funcionar. Los científicos estaban convencidos de haber debilitado un huracán real, el huracán Beulah, en 1963. Los titulares fueron triunfales. El hombre controla la naturaleza. La euforia era palpable. Parecía que la humanidad había encontrado la forma de domesticar a una de sus mayores pesadillas. El problema llegó después. Otros huracanes no reaccionaban igual. De hecho, algunos, tras ser sembrados, parecían hacerse más fuertes. La prensa, que antes celebraba, empezó a dudar. Y los políticos también. La pregunta más aterradora surgió. ¿Y si los fortalecen en lugar de calmarlos? ¿Qué pasa si desviamos un huracán y destruye una ciudad que antes estaba a salvo? El sueño de controlar el clima empezó a convertirse en una pesadilla. Pero el equipo de Storm Fury no se rindió. Eran científicos, eran exploradores, y la terquedad era parte de su ADN. En los años 70 volvieron a la carga con nueva tecnología, mejores radares y una valentía que rozaba la locura. Pero el mar seguía siendo indomable. Cada intento terminaba con datos inconclusos, resultados contradictorios o fracasos parciales. Era como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro increíble, el proyecto dejó una huella imborrable, porque lo que nació como un intento arrogante de controlar huracanes terminó revolucionando por completo la meteorología moderna. Fracasaron en su objetivo principal, pero triunfaron de una forma que nunca imaginaron. Gracias a los datos recopilados en esos vuelos suicidas, se crearon los primeros modelos de simulación de ciclones. Por primera vez podíamos empezar a predecir su comportamiento. De esas misiones nacieron los cazadores de huracanes, los vuelos científicos que hoy son cruciales para entender estas tormentas. Y se desarrollaron los primeros radares Doppler aplicados al clima, la tecnología que hoy nos permite ver dentro de las tormentas en tiempo real. Lo que fue un experimento fallido se convirtió en la base de la predicción actual. Hoy, cuando recibimos una alerta en el móvil que nos dice cuándo y dónde golpeará un huracán, es gracias a ellos. Gracias a los locos que volaban directamente hacia el caos, los que creían que podían domar el mar. Su fracaso nos dio conocimiento, su miedo nos dio datos, y sus errores terminaron salvando miles de vidas en las décadas siguientes. El proyecto Storm Fury fue cancelado oficialmente en 1983. El veredicto fue claro. No se podía demostrar que la siembra de nubes funcionara, y los riesgos eran demasiado grandes. Pero su legado sigue vivo en cada alerta meteorológica, en cada imagen de satélite, en cada mapa del tiempo que vemos. En cierto modo, el huracán fue quien ganó la batalla, pero también fue quien nos enseñó la lección más importante. El progreso a menudo no nace del éxito, sino de la más pura osadía. Piensa en esto. ¿Qué tipo de persona se mete voluntariamente en un huracán con una avioneta? Alguien que se niega a aceptar que algo es imposible. Y esa gente, los que desafían lo imposible, son los que realmente cambian la historia. En los archivos de la NASA y la NOAA, la Agencia Oceánica y Atmosférica de EU, todavía guardan fotos de Storm Fury, viejos aviones con las alas abolladas, cabinas destrozadas por la turbulencia y pilotos con rostros marcados por la tensión y el cansancio. No eran superhéroes, eran humanos llenos de miedo, pero su miedo fue más valiente que la comodidad de quedarse en tierra.
Ellos demostraron que la ciencia también puede ser poesía, que incluso el caos más absoluto puede tener un método, y que los mayores errores son los que dejan las huellas más profundas y duraderas. De hecho, la idea de Storm Fury nunca murió del todo. Hoy, países como China y Emiratos Árabes Unidos experimentan con técnicas avanzadas de siembra de nubes, tecnologías que son descendientes directas de aquel proyecto. Así que, aunque fallaron en su momento, su idea sigue viva, evolucionando. Cada vez que vemos esa impresionante imagen de un huracán desde la Estación Espacial Internacional, hay un poco de Storm Fury allí, un susurro humano en medio del rugido del viento, y una lección universal que nos dejaron. No se trata de vencer a la naturaleza, sino de entenderla. Storm Fury nos enseñó a observar antes que a dominar, a estudiar antes que a destruir, y a aceptar con humildad que el control total es solo una ilusión. A veces la mayor sabiduría reside en la rendición, pero una rendición consciente, científica, profundamente humana. Los nombres de aquellos pilotos y científicos casi nadie los recuerda hoy, pero su audacia cambió el mundo para siempre. Como todo gran invento, todo gran avance, todo empezó con una simple pregunta. ¿Y si lo intentamos? Esa pregunta siempre valdrá más que cualquier certeza, porque la humanidad no avanza gracias a los que tienen todas las respuestas, sino gracias a los que se atreven a hacer las preguntas más difíciles. Storm Fury fue un intento fallido de cambiar el clima, pero también fue un intento exitoso de cambiar nuestra forma de pensar. Y ese quizás fue su verdadero y eterno triunfo, porque a veces perder la batalla contra el viento es la forma más hermosa de aprender a volar. Gracias por acompañarme en este viaje increíble. Si te gustan las historias sobre ciencia, historia y la audacia humana, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.